Ahí se especializó en la construcción de modelos de física más allá del modelo estándar, basados en simetrías de sabor, que exploran de manera conjunta la fenomenología de los neutrinos y de la materia oscura. Ha presentado ponencias en la Conferencia Internacional Planck, en la reunión de jóvenes investigadores del INFN Frascati, la Escuela de Verano de Cosmología del ICTP en Trieste, entre otras. Además, ha realizado esta investigación en la Universidad de Valencia, en la Universidad de California, Riverside, en la Universidad de Colima. También ha participado en concursos, charlas de divulgación de física y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el MCTP, aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas. Espera realizar estudios involucrando su experiencia con modelos inspirados en SUSY. Hoy nos va a presentar una plática especial de Halloween, seres invisibles raramente vistos y tenebrosos. Se refiere a neutrinos y materia oscura. Gracias. Pues muchas gracias por aparecer. Entiendo que ustedes ya están terminando su semestre, ¿no? Supongo que la verdad es un poco complicada. Y entonces tenemos poquito tiempo, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible. Entonces, como ya se los mencionó Sendik, estos seres invisibles, raramente vistos y tenebrosos se refieren a neutrinos y la materia oscura, y espero que con la charla pues quede la idea de a qué me refiero. ¿Listo? Entonces, comenzaré hablando un poco del modelo estándar, luego de neutrinos, materia oscura, para terminar con algo de física de sabor, que es una forma inesperada en la que uno puede relacionar la física de los neutrinos y la materia oscura. ¿Listo? Entonces, el modelo estándar, ¿no? Entonces, el modelo estándar es una teoría, es un modelo matemático que describe las interacciones fundamentales, ¿no? Entonces, ustedes saben, el electromagnetismo, la interacción débil, la interacción fuerte. Entonces, para ir un poquito más adelante, el modelo estándar es una teoría de norma renormalizada, basada en este grupo de simetría, el cual tiene un recogimiento espontáneo de esta simetría a esta, ¿no? Ustedes, si estuvieron en la charla de Marco, saben que esta parte de aquí trata sobre las interacciones fuertes, ¿no? Las interacciones en el núcleo y entre los hadrones y los bariones, sí, los hadrones, ¿no? Este SU3 es del color. Y lo que nos interesa a nosotros, básicamente, es esta parte de aquí, el SU2 de las interacciones débiles y el U1 de hipercarga, que esta parte se rompe al U1 del electromagnetismo, ¿no? Donde esta Q es la carga eléctrica que se conserva en nuestro universo, ¿no? Entonces tenemos las partículas del modelo estándar, ustedes ya saben, ¿no? Tenemos los quarks, que son los componentes, son fermiones, que ven la interacción fuerte, y esa parte la vamos a mencionar aquí y la vamos a dejar quieta, ¿no? Y nos concentraremos en los leptones, ¿no? En la parte que no sienten estas interacciones fuertes, simplemente las débiles y las electromagnéticas, ¿no? Donde los mediadores de estas interacciones débiles son los bosones W, Z y la electromagnética del fotón. Y en últimas, como último ingrediente del modelo estándar está el bosón de Higgs, ¿no? Básicamente este bosón de Higgs es el que se encarga de romper, de tener una teoría, digamos, más simétrica a una teoría un poco menos simétrica, con la conservación de la carga eléctrica que tenemos ahora. ¿Listo? Y en últimas, este mecanismo de rompimiento espontáneo de simetría por el Higgs es el que se encarga de darle masas a los bosones mediadores de la interacción, el W y el Z, y a los fermiones, ¿no? Sin esto no tendríamos masas en el modelo estándar. ¿Listo? Entonces, para explicar esto es la anécdota que se cuenta muchas veces, ¿no? Y eran los científicos en Europa tratando de explicarle a una política muy famosa, la señora Margaret Thatcher, por qué el Reino Unido tenía que dar dinero para financiar esa cosa loquísima que era el LHC, el CERN, ¿no? Antes de eso era el LEP. Entonces, alguien se le ocurrió con una analogía acerca de cómo funciona el mecanismo de Higgs, diciéndole, imagínense que tenemos una audiencia llena de personas, y si en esa audiencia aparece una persona famosa, aquí está Einstein, pero pues dijeron, no sé, Margaret Thatcher aparece y va cruzando esta habitación llena de personas, las personas se van a apelmazar, ¿no? A acercar a ti, y van a hacer que esta persona camine mucho más lento de lo que puede hacer, ¿no?
Básicamente la analogía es que esto es el campo del Higgs, esto es una partícula y la masa de la partícula, lo que hace que se mueva más lenta, es la interacción del Higgs, del mar de Higgs, con la presión, la partícula. ¿Listo? Y lo mismo pasa como el mismo bosón de Higgs, ¿no? Él también tiene una existencia como una partícula y simplemente es la autointeracción de ese campo, ¿no? Entonces aquí tenemos un rumor y ese rumor se va propagando, ¿no?, a través del mar de personas, de la reunión de personas, ¿no? Entonces es una caricatura acerca de cómo funciona este mecanismo de Higgs para darle masas a las partículas. ¿Listo? ¿Por qué es esto importante? Es importante en el sentido de las partículas en el modelo estándar, ¿no? Como ya les dije, es una interacción del Higgs con ellas y este es el mecanismo de la forma que se le da masas. Entonces tenemos para los quarks, tipo A, tipo down, tipo down, tipo up, y para los leptones. Y si se fijan aquí, no hay un término para los neutrinos, ¿no? Entonces, los neutrinos en el modelo estándar, como fue formulado, son partículas no masivas. ¿Listo? Entonces, aquí lo interesante es darse cuenta de que ese modelo estándar que propusieron en los 70s es exitoso en explicar las interacciones fundamentales. Es tan exitoso que la última predicción del modelo estándar era encontrar este bosón de Higgs que había aludido a los experimentales, y no fue hasta el 2012 que se encontró este bosón de Higgs, ¿no? Que era tan importante convencer a estos políticos para que les dieran dinero, para que pudieran construir estas facilidades experimentales y poder concluir, ¿no? Decir, bueno, tenemos este panorama muy bueno, matemáticamente es muy bonito, que nos describe muy bien todas las propiedades, nos falta una partícula y si encontramos que esa partícula está ahí, vamos a decir, ese modelo está bien. Y eso fue lo que encontraron en el 2012. Pero, ¿no? Y esas son las cosas de la vida. Eso es bueno y malo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si tenemos un modelo que nos describe todo bien, pues como que queda concluida, ¿no? Era como ustedes cuando vieron eso del éter y antes de la relatividad especial, ¿no? Decían, ya encontramos todo de la física y no nos falta, con mecánica newtoniana y electrodinámica explicamos todo. Aquí podría decirse lo mismo de las interacciones entre partículas fundamentales. Podríamos decir, bueno, tenemos el modelo estándar, explica todo bien, y las desviaciones del modelo estándar respecto a los experimentos son muy pequeñas y ya no hay nada que descubrir. Eso sería bien, pero a la vez estaría mal porque no tendríamos trabajo, ¿no? La gente como los teóricos. Entonces, hasta ahora no hemos encontrado nueva física más allá de este modelo estándar. Sin embargo, hay evidencias. Hay algunos problemas de consistencia con el modelo dentro del modelo estándar, pero son cosas matemáticas, ¿no? Acerca de la estabilidad del Higgs, ¿no? De si el Higgs tiene esa masa que tiene, hay ciertos problemas, ¿no? De por qué esa masa es estable y por qué no se hace más grande. Pero son cosas matemáticas, pero cosas que hemos observado en experimentos que nos digan el modelo estándar está mal, que no explica ciertas cosas. Tenemos algunos indicios y son de los que voy a hablar, dos de ellos hoy. Uno de ellos es que los neutrinos tienen masas pequeñas, y en la formulación original del modelo estándar los neutrinos eran estrictamente no masivos, ¿no? Otra es la existencia de la materia oscura. Hay observaciones astronómicas, gente con telescopios ven hacia afuera y dicen las cosas no se comportan como deberían comportarse, y una explicación de esto sería la materia oscura. Pero bueno, entonces existen las masas pequeñas de los neutrinos, existe la materia oscura, y básicamente tenemos un universo donde está dominado de materia, ¿no? Nosotros somos materia y no de antimateria. Y una explicación de esto dentro del modelo estándar es algo que todavía no se sabe. Entonces, son evidencias de que tiene que haber física más allá del modelo estándar, física nueva, que tenemos que encontrar, pero no sabemos cómo, ¿no? Entonces, voy a comenzar con la parte de los neutrinos. Entonces, esencial, los neutrinos en el modelo estándar eran partículas sin masa, ¿no? Entonces eran esas cosas invisibles, elusivas, que estaban por todos lados, pero era muy difícil de encontrarlas, debido a que su única interacción era una interacción débil.
La interacción débil es esa que se encarga del decaimiento beta, ¿no? ¿Se acuerdan que tiene un neutrón en un núcleo, se convierte en un protón, se emite un electrón y un antineutrino, ¿no? Entonces se conocía esa interacción de que los neutrones en el núcleo se convertían en protones y emitían un electrón. Eso tenía ciertos problemas con la conservación de la energía y dijeron, bueno, vamos a proponer un neutrino y ya ustedes conocen esa historia. Ahora, el punto nuevo es que los neutrinos que se producen en una fuente, digamos, neutrinos asociados a un electrón, ¿no? En el decaimiento beta, los detectas en otra fuente, en un detector, convertidos en otro sabor de neutrinos, ¿no? Digamos, asociados al muón, una partícula parecida al electrón, pero un poquito más pesada. Y esto se debe a que los autoestados de interacción, ¿no? Electrón, muón, y los de masa no coinciden, ¿no? Hay una mezcla entre ellos. Esta mezcla es esta matriz, y la probabilidad de que un electrón que está en este estado, ¿no? Electrón, y se detecte como un neutrino de muón, es proporcional a ángulos de mezcla, diferencias cuadráticas de las masas, ¿no? O sea, básicamente elementos de esta matriz. ¿Listo? Entonces, más técnicamente sería esto, ¿no? Esta matriz realmente son una matriz de 3×3, parametrizada por 3 ángulos de mezcla, una fase de violación de CP, whatever that means. El punto es, tienes los neutrinos del modelo estándar que no tenían masa, encuentras oscilaciones de los sabores de los neutrinos, lo que quiere decir que tienen masa, ¿no? Dices, bueno, podemos hacer un mecanismo análogo a como tenían con el Higgs los otros fermiones, pero eso lleva a otros problemas. Y el problema es que las masas de los neutrinos son muy pequeños. Si ustedes se fijaron en lo que les decía aquí de estas probabilidades de oscilación, estos son proporcionales a diferencias de masas. No mide la escala absoluta de los neutrinos. Entonces, ¿cómo sabemos que son pequeños? Básicamente, entonces, esta escala de los neutrinos, qué tan lejos del cero están, es algo que todavía no sabemos. Entonces, básicamente, una forma de saber cuál es el valor de la masa de los neutrinos viene a través del decaimiento beta del que les hablé, ¿no? Entonces tienen aquí un núcleo de helio, se vuelve de hidrógeno, se convierte en un helio, de hecho esto es un tritio. Lo que pasa es que uno de los neutrones, estos verdecitos, se convierte en un protón, que es estos grises, y emite un electrón y un neutrino. Si uno agarra este electrón y mide su espectro de energía, básicamente va a tener una curvita como esta, donde el final de la curva va a ser modificado por la masa del neutrino, del antineutrino, de hecho. ¿Listo? De hecho, este año fue así como el gran boom de las noticias de la comunidad de neutrinos, y fue esta, ¿no? Esta colaboración Catherine dio una nueva cota a la masa de los neutrinos, 1.1 electronvoltios. Y si ustedes lo comparan, por ejemplo, con la masa de los electrones, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la masa de los electrones? 511 kiloelectronvoltios, ¿no? O sea, 511.000 electronvoltios, pues es un montón de órdenes de magnitud más arriba, ¿no? Entonces, hay esa gran diferencia, ¿no? Entre tener los electrones, que son los más ligeros del modelo estándar, con los neutrinos, ¿no? Que los tienes aquí abajo. Una diferencia de 3 órdenes de magnitud. Ahora, ok, también se tienen cotas a la masa de los neutrinos provenientes de algo súper raro, y es la cosmología, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver ver el universo a gran escala, ¿no? Ver los conjuntos de galaxias con los neutrinos? Es algo como mind blowing, ¿no? Que te pone loco, ¿no? Tiene que ver estos neutrinos con el universo a gran escala. Básicamente es que cuando el universo era muy pequeño, ¿no? En la época temprana del universo, en la época de lo que ustedes ya saben, del desacople, de la radiación con la materia, de donde viene el CMB, ¿no?
el espectro de microondas cósmico, fondo de microondas cósmico. El hecho de que los neutrinos tuvieran masa importa ahí, modifica de cierta forma el comportamiento de las partículas en ese momento, en el momento en el que se desacoplaron los fotones del CMB. Y de ahí puedes hacer un análisis muy sofisticado usando muchos assumptions, como suposiciones, para decir, bueno, la masa de los neutrinos, la escala tiene que ir más o menos como del orden de 0.1 electronvoltios, con una certidumbre un poquito más fea, ¿no? 68%, comparada con un experimento hecho aquí en la Tierra. ¿Listo? Pero dense cuenta que la escala cosmológica es muchísimo mejor. Ok. Entonces, otra cosa dentro de los neutrinos que todavía tenemos que descubrir, y es, los neutrinos son la única partícula del modelo estándar que no tienen carga eléctrica, ¿no? Si no tienen carga eléctrica, puede ocurrir que ellos sean su propia antipartícula, ¿no? Porque si tuvieran carga eléctrica, pues sería como el caso del electrón, ¿no? Tienes un electrón que tiene carga negativa y su antipartícula es distinta, debe tener carga eléctrica positiva, es el positrón. En este caso, como no tienen carga eléctrica, pues pueden ser su propia antipartícula. Y eso abre el camino a hacer cosas interesantes con neutrinos. Porque si son su propia antipartícula, es algo que se llama física de partículas, que son una partícula de Majorana, un fermión, ¿no? Entonces, en el caso de los demás fermiones del modelo estándar, como los electrones y los quarks y todo esto, como son partícula y antipartícula, son dos cosas distintas, son fermiones de Dirac, ¿no? Es un fermión de Dirac, tiene un término de masa de Dirac, donde tienes una componente izquierda y una derecha. En el caso de los neutrinos, pues uno puede tener solo las componentes izquierdas o solo las componentes derechas y formar términos de masas, ¿no? Entonces, término de masa para componentes derechas, término de masa para componentes izquierdas. ¿Listo? La diferencia de aquí es que si esto es partícula y esto es antipartícula, y si a esto le dices tiene un número electrónico 1 y este menos 1, todo este término tiene número electrónico total, se suman, ¿no? Entonces es 0, ¿no? Y en este caso, si esta es una partícula y tiene número electrónico más 1 y esta es la misma, tiene más 1, entonces el número electrónico aquí es más 2, ¿no? Entonces dices que este término tiene una violación del número electrónico. Y eso es una gran cosa, porque en la física de partículas la conservación de ciertos números son importantes, o ver procesos donde haya violación de estos números, ¿no? Por ejemplo, el número de leptones. Cuenta uno cuántos leptones tenía al comienzo, cuántos leptones tienes al final, y si el número de leptones se conserva, ¿no? La cuenta, sabes que ese número es conservado. En el caso de que los neutrinos de Majorana sean de Majorana, tiene que haber violación del número leptónico. Tienes un número de fermiones aquí, de leptones, tienes un número de leptones al final, y si ves que los números no coinciden y la diferencia es de 2, sabes que puede deberse a que los neutrinos son de Majorana. ¿Listo? Esto más específico, digamos más técnico, se llama el teorema de la caja negra, un nombre muy bonito. Y básicamente es el que dice, si hay un experimento donde hay esa violación del número leptónico en 2 unidades, automáticamente lo que sea que pase aquí adentro, dentro de esta caja negra, o sea, no importa cuál sea la física nueva que origine las masas de los neutrinos son de Majorana. ¿Listo? Si observamos, con otras palabras, si observamos estos procesos con violación del número leptónico, los neutrinos son de Majorana. Si no los observamos, pueden ser de Dirac o pueden ser de Majorana, pero ese proceso está muy difícil de ver, muy suprimido. ¿Listo? Lo que quiero mostrarles aquí son estas regiones de aquí, son los puntitos en los que pueden vivir los neutrinos. Básicamente, esta es la masa del neutrino más ligero y esta es, digamos, la probabilidad para que pase ese proceso, ¿no? El proceso de
violación del número electrónico en 2 unidades. Básicamente, estas regiones, la verde y la amarilla, es donde puedes tenerlo, debido a que yo les decía que no conocíamos la masa más pequeña, ¿no? Y debido a que tampoco conocemos los otros parámetros muy bien, digamos, la suma de las masas y estos ángulos de mezclas que les decía. Estas líneas de aquí son los experimentos actuales. Dicen, por ejemplo, esta línea de aquí para arriba está excluido, y de la cosmología, si le creemos que todo lo que hicieron está bien, de aquí para arriba está excluido. Entonces, toda la región en la que puede tener masa los neutrinos, de acuerdo a los experimentos, son estas regiones de aquí abajo. ¿Listo? Y en últimas, era lo que les decía. Podemos tener los neutrinos, pueden tener, digamos, esa interacción con el Higgs, como la que les contaba la caricatura de la persona que pasa y se le van pegando. El problema es que para tener esto, los neutrinos deben tener, digamos, otra componente, una componente derecha, que no fue postulada en el comienzo del modelo estándar. No importa, la puedes poner. El problema es que para hacer una masa tan chiquitita, necesitas, digamos, que este acoplamiento, esta constante que está aquí, que se llama acoplamiento de Yukawa, sea muy pequeño, ¿no? ¿De qué orden? Del 10 a la menos 12. Y si lo comparas con el Yukawa, ¿no? Esta constante que está aquí para los electrones es de 10 a la menos 6. Entonces, está raro que haya una diferencia tan grande entre estos dos números. Entonces, parece como un poco no natural que los neutrinos, que la masa de los neutrinos se genere como para los otros fermiones del modelo estándar. ¿Sí? Básicamente es porque estos dos números, para tener masas de neutrinos tan pequeños como los que medimos, estos yukawas tienen que ser muy pequeños, ¿no? Entonces, es un problema de naturalidad. Entonces, lo que yo les decía era que los neutrinos pueden ser fermiones de Majorana, y al ser fermiones de Majorana pueden tener procesos o pueden construirse, digamos, nuevas teorías de física nueva al modelo estándar que generen masas para los neutrinos, masas pequeñas para los neutrinos. Entonces, básicamente es una cosa que se llama mecanismos de SISO y mecanismos de generación de masas de neutrinos. Entonces, básicamente es, tienes un neutrino aquí, un neutrino que sale, es la nueva física. Aquí tienes los Higgses, ¿no? El punto es que la masa de los neutrinos a escalas más grandes se ven como la interacción de nuevas partículas, ¿no? El intercambio de nuevas partículas pesadas. Y esta es la base, digamos, de los CISOs, ¿no? Entonces tenemos el CISO tipo 1, el tipo 2, tipo 3, donde la interacción, digamos, de neutrinos pesados o de otros escalares o de otros fermiones pesados hacen que la masa de los neutrinos sean pequeños. Y no necesariamente tienen que ser estos mecanismos. Hay otros mecanismos, por ejemplo, un modelo que se llama modelo radiativo, en donde básicamente aquí adentro puedes tener un loop, ¿no? Es una corrección radiativa, en donde tienes dos nuevas partículas, ¿no? Por ejemplo, estas partículas pueden ser materia oscura. Entonces hay una conexión entre los neutrinos y la materia oscura. Listo. La última cosa que quiero mencionarles de los neutrinos y es, no se casen con la idea de que neutrinos implica fermiones de Majorana. Básicamente, los neutrinos pueden ser igual que los demás fermiones, pueden ser partículas de Dirac, o sea que su partícula y su antipartícula son distintas, sin embargo, y al mismo tiempo tener masas pequeñas, ¿no? Entonces, básicamente es la interacción de Yukawa, de los neutrinos con el Higgs. Hay algo nuevo aquí, nueva física, que hace que las masas de los neutrinos sean pequeños. ¿Listo? Entonces, con esto terminé la parte de neutrinos. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto antes de continuar con cosas más espurias?
Básicamente, los neutrinos, las grandes incógnitas son su propia antipartícula, o sea, son Dirac, Majorana, qué tan ligeros son, ¿no? Y la última es, bueno, si son tan ligeros, realmente, ¿cuál es el origen de esas masas tan pequeñas, ¿no? ¿Hay nueva física allá adentro, ¿no? Entonces, si lo entienden, más o menos la idea es, puede haber nueva física ahí adentro, cosas que el modelo estándar no contempla, pero no sabemos, no podemos acceder a ella. Por eso les decía que eran evidencias de nueva física, pero no te dice hacia dónde va la nueva física. ¿Listo? Las constantes de acoplamiento corresponden a una realidad física. Por ejemplo, la masa del electrón es una constante de la gravitación. Esas constantes de acoplamiento que tienen aquí los neutrinos, ¿corresponden a alguna realidad física o es algo matemático? No, de hecho es solo una realidad física. Uno de los experimentos mide la masa de las partículas, que es un poco tricky decirlo así, pero se puede medir. Y esa masa está asociada con la escala del mecanismo de Higgs, ¿no? La escala de rompimiento de la simetría, que también se ha podido medir, y son 256 gigaelectronvoltios. Haciendo la división entre estas dos, y eso es esa lambda, ¿no? Ese acoplamiento, el Yukawa. Y tiene todo el sentido del mundo de que es algo físico, ¿no? ¿Listo? Entonces, con eso concluyen los neutrinos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar algo mucho más divertido, menos técnico, que es acerca de la materia oscura. Entonces, what es la materia oscura, ¿no? Entonces, suena como una pesadilla, pero realmente la materia oscura viene de observaciones de cosas astronómicas, ¿no? Y no solo observan a una escala. A lo que me refiero es, no solo observan galaxias, no solo observan cúmulos de galaxias, no solo es el aglomeramiento de cúmulos de galaxias, o sea, el universo a gran escala, sino que de todas estas escalas hay inferencia de que necesitas más materia como nosotros, que se comporta como nosotros, en el sentido de que si tienes aquí una partícula de materia oscura y otra de materia oscura, van a sentir atracción gravitacional, ¿no? Entonces, la materia oscura se infiere de efectos gravitacionales en todos estos, ¿no? Y vamos a comenzar uno por uno, pero de una forma rápida. Ustedes ya lo conocen, ¿no? Curvas de rotación. Básicamente, agarran una galaxia y esa galaxia, ustedes saben que todas las estrellas están girando alrededor de un agujero negro. ¿Listo? Ustedes saben que, como lo doy en las cargas de educación, básicamente es, si ustedes tienen dos niños agarrados de la mano y están girando, ustedes saben que para que se muevan a esa velocidad porque están agarrados, ¿no? En este caso, para que las estrellas estén dando vueltas como lo hacen, a las velocidades que lo hacen, es como ver solo un niño que está girando y está como dándole vueltas a algo. Ustedes saben que tiene que tener un contrapeso. Más o menos la analogía es lo mismo con las curvas de rotación de galaxias, ¿no? Uno puede inferir qué masa hay dentro, la distribución de masa dentro de la galaxia a través de las velocidades de las estrellas. Es complicado observacionalmente, pero simplemente es pura mecánica newtoniana y da que la masa que uno ve con la masa que debería tener respecto a las observaciones no es la misma. Hay algo más. Necesitas más materia ahí. Lo mismo aquí. Tienes un clúster de galaxias, ¿no? Muchas galaxias se están moviendo para allá, muchas galaxias se están moviendo para acá. Pasa una alrededor de la otra, pasa una, ¿no? Como si fueran a chocar, pero pasan, ¿no? A través. Básicamente, ¿no? Esto se llama el Bullet Cluster, porque tiene forma de bala. Básicamente, lo que se ve aquí es que primero, pues lo que ya sabemos, ¿no? Entre galaxias y galaxias hay más o menos espacio vacío y gas, ¿no? Ese gas se puede calentar y puede emitir en radiación, en rayos X, que son estas imágenes de colorcitos. Entonces, más o menos uno puede inferir cuál es la masa que no ve, ¿no? Del polvo que hay ahí. Sin embargo, para que las cosas se comporten como se comportan en esta imagen, necesitas tener más masa de la que ves ahí, ¿no?
Entonces, a una escala mucho más grande de colecciones de galaxias, también tienes que necesitas más masa, más materia, que se comporta como la materia ordinaria gravitacionalmente. Lo mismo en el weak lensing, no sé, lentes gravitacionales débiles. Uno tiene una imagen de fondo y tiene copias de esa imagen distorsionadas, como estos arquitos de por aquí, este por acá, por aquí. No son los anillos totales, que son como el strong lensing, sino son pequeños anillos. Y uno sabe que eso se debe a que hay un objeto con mucha masa que está formando la luz. Sin embargo, aquí no se ve nada, ¿no? Entonces tienes materia que no se ve, que tiene que estar ahí y que interactúa gravitacionalmente para deformar la luz. ¿Listo? Y a la escala, digamos, del universo, a gran escala, proviene de dos lados, ¿no? Del CMB, de la radiación del fondo cósmico de microondas, y de la estructura a gran escala. De este lado es lo que ya les mencioné, al igual que con los neutrinos, la materia oscura estaba ahí cuando esos fotones se desacoplaron de la sopa primigenia del caldo este. Y básicamente cuando uno hace un ajuste usando este modelo cosmológico estándar, estos piquitos son sensibles a cuánta materia se tenga. Entonces uno hace un ajuste y dice, bueno, necesitas tanta cantidad de materia, ¿ok? Y ahora, mediante las observaciones astronómicas también se puede deducir cuánta cantidad de materia visible, ¿no?, hay y no pegan, ¿no? Lo que tenemos nosotros, lo que tiene el CMB, y la diferencia es bastante grande, ¿no? Es casi un 10%, no, es un 6% del 20%, es un montón. Ahora, en formación de estructura a gran escala es básicamente estos dibujitos, es cada uno de estos puntitos que no se ven muy bien es una galaxia. Aquí estamos nosotros y a medida que esto se aleja son cosas mucho más lejanas, ¿no? Básicamente muestra que la estructura tiene forma como de una telaraña, ¿no?, donde hay hoyitos, filamentos y vacíos. Para que la estructura se haya formado así, necesitas no solo la materia que se puede ver, ¿no?, en los telescopios, la materia visible, necesitas más materia de la que ves, ¿no? Si no lo hubiera, no veríamos esta estructura, se vería algo más, ¿cómo se llama?, uniforme, ¿no? No se habrían hecho estos vacíos y estas redes de telarañas. Entonces, a lo que voy es, la materia oscura existe, la infieres a través de observaciones gravitacionales, pero no hay hasta ahora ninguna evidencia de un experimento aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, esto nos señala a que si nuestra descripción de toda la naturaleza es a través de partículas elementales, ¿no?, de partículas que interactúan a través de bosones y todo, como en el modelo estándar, entonces la materia oscura debería ser una partícula, ¿no? Deberían haber partículas de materia oscura, y si es el caso, estas partículas de materia oscura tienen que tener propiedades bien interesantes, ¿no? Una de ellas es que tienen que tener una densidad reliquia exacta. Entonces, básicamente lo que pasa es que la materia oscura puede aniquilarse con ella misma y formar cosas del modelo estándar. Si esta aniquilación es muy rápida o muy lenta, tienen unos problemas ajustando estas grafiquitas del CMB y ajustando estas gráficas de la formación de estructura. ¿Listo? Entonces, básicamente es que la cantidad de partículas que sobraron desde cuando se formó el universo hasta ahora está bien constreñido, y es una de las cosas más importantes. La otra es que tiene que ser fría, y esto básicamente te dice que a la época actual las partículas tienen que comportarse de forma no relativista, o sea, tienen que moverse lento, someramente. Otra cosa es que tienen que ser neutrales ante color y carga eléctrica. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si tuviéramos partículas de materia oscura con carga eléctrica? ¿Con qué interactúa la carga eléctrica? Partículas, fotones, ¿no? O sea, cualquier cosa que tiene carga eléctrica va a interactuar con fotones, y si interactúa
interactúa con fotones, vas a tener luz, y es lo que no ves ahí, porque eso es materia oscura, ¿no? Y si tuviera cargas de color, esto afectaría de cierta forma en cómo evolucionaron, digamos, los elementos primigenios. Digamos, tendríamos más helio, hidrógeno, tritio y estos elementos ligeros de los que podemos ver en las estrellas. Ahora, tiene que ser consistente con cotas de una cosa que se llama nucleosíntesis de elementos primordiales, y es básicamente lo que les decía. En el comienzo del universo se formaron estos elementos ligeros, el helio, el tritio, el deuterio, el hidrógeno, y esos están más o menos constreñidos a través de mirar estrellas muy antiguas y decir, bueno, ¿cuánto helio pueden tener? Grosso modo es esto. Tienen que dejar la evolución estelar intacta o más o menos consistente con lo que sabemos. Y básicamente esto es, si ustedes tienen una estrella, ¿no?, y tienes materia oscura ahí adentro, la materia oscura puede convertirse en partículas del modelo estándar y pueden de cierta forma enfriar o recalentar las estrellas, puede hacer cosas raras con las estrellas. Entonces, estos límites de aquí hasta arriba, excepto la densidad reliquia, son cosas que vienen de la astronomía y tienen todos los problemas de las observaciones astronómicas, ¿no? Sin embargo, actualmente hay experimentos que se llaman experimentos de búsqueda directa e indirecta, que son experimentos que se hacen aquí en la Tierra, donde dicen, bueno, a ver, si tenemos las partículas de materia oscura, ellas tienen, ¿no?, que interactuar con partículas del modelo estándar, como si fueran una bola de billar, ¿no? Una partícula de materia oscura, una partícula del modelo estándar, digamos un núcleo de algún elemento, chocan como si fuera una conexión elástica, la que ustedes han estudiado en newtoniano. Eso debería poderse ver en un laboratorio muy bien aislado del resto del universo, con buen control de ruido. Sin embargo, eso no se ha visto, ¿no? Y digamos, estos son los límites a esto, ¿no? Entonces, básicamente aquí tienes una partícula de materia oscura de cierta masa, y esto es la probabilidad de este choque, ¿no? La cross section. Entonces, todas estas líneas son líneas de exclusión que te están diciendo, bueno, para partículas de esta masa, esta probabilidad de choque con los núcleos de ciertos elementos en experimentos muy bien controlados no se encuentra de aquí para arriba. ¿Listo? Lo que es interesante de ver de estos límites, que son de detección directa y otros de detección indirecta, es que cada año van aumentando, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver 2014 y 2017, todo lo que ha bajado, varios órdenes de magnitud. Y, por ejemplo, estas regiones, estos colorcitos aquí son, digamos, ciertos modelos de materia oscura que los puedes ir matando, los puedes ir excluyendo. ¿Listo? Lo mismo pasa con búsquedas de detección indirecta. Básicamente es lo que les decía, la materia oscura puede aniquilarse con ella misma y producir partículas del modelo estándar. Entonces puede pasar, lo que les decía, en una estrella, en la estrella tienen que haber partículas de materia oscura que caen gravitacionalmente, ellas chocan y pueden producir, digamos, neutrinos. Los neutrinos los sabemos observar aquí en la Tierra. Entonces, por ejemplo, del Sol deberíamos ver cierto flujo de neutrinos dependiendo de la masa de la materia oscura. Y esos límites cada vez van mejorando. A lo que voy es que todos estos son modelos de teorías de materia oscura. Algunos de ellos fueron creados no necesariamente para dar candidatos a materia oscura, sino para ¿recuerdan esos problemas teóricos que les decía que tenía el modelo estándar? Algunos de ellos son creados por esto, la posibilidad de tener dimensiones extras y todo esto. Hay algunos candidatos que dan materia oscura. ¿De dónde viene la materia oscura? Pues es algo que todavía no sabemos. O incluso es una partícula, es algo, no sé, raro. Vamos a salir un poco de contexto, y es, si las únicas observaciones de materia oscura vienen de la gravitación y de energía oscura también vienen de gravitación, podría ser que incluso el verdadero carácter de la gravedad no lo conocemos, ¿no? Lo que necesitas es extender no es el modelo estándar, sino la gravedad, la
no es la relatividad general de Einstein, ¿no? Podría ser otra cosa, que se comporte de una forma exótica. Ahí se los dejo para ustedes. Listo. Ya para terminar, la física más divertida, que es la física del sabor. Y esto va a ser súper rápido. Y va a ser, hay dos problemas en el modelo estándar que yo les había mencionado. Y uno es, estas son las masas de los quarks, de los leptones, el electrón, muon, tau, y de los neutrinos muy pequeñas, ¿no? Otro problema es que son las matrices de mezcla, que yo les decía que mezclaban los neutrinos con sus estados de masa, y lo mismo pasa con los quarks, ¿no? Una matriz que de cierta forma parametriza la interacción entre U y D, el cambio de U a y D por interacciones débiles. El punto es que estas dos matrices vienen de la misma parte del modelo estándar. Y si vienen de la misma parte, pues uno más o menos esperaría que fueran iguales, ¿no? Miren que estos elementos de la matriz son casi diagonales, son muy grandes, y estos son chiquitos, son casi ceros. Sin embargo, para el lado de los neutrinos, pues uno tiene que esto es grandote y esto ni siquiera es diagonal. Por ejemplo, este que es uno de los más grandes es muchísimo más pequeño que este que es uno de los más pequeños. Es raro, ¿no? Es raro tener, digamos, estas matrices de mezcla en el lado de los quarks y de los neutrinos que sean distintas. A uno le importa, digamos, a la gente que hace teorías más allá del modelo estándar, les gustaría tener una respuesta a por qué son distintas, ¿no? De primeros principios, de cierta forma. Es decir, si yo le exijo al modelo estándar que se comporte tal y tal a una escala más arriba, de cierta forma, a las escalas de las observaciones vamos a ver que las matrices son estas y que las masas son estas, ¿no? Que ahí está la diferencia entre las masas. ¿Listo? Y esto motiva a una cosa que se llama física del sabor, y es básicamente imponer simetrías de sabor, ¿no? Entonces, una simetría de sabor es una que carga familias de quarks, ¿no? De esta forma, horizontales, de electrones y de leptones. Y básicamente con estas simetrías, que no carga las familias de los fermiones, pueden darte predicciones a estas matrices, ¿no? Decirte, bueno, más o menos tiene esta forma y más o menos te puede relacionar las masas. Una de las que ha sido muy exitosas es a través de grupos no abelianos finitos, por ejemplo, el grupo A4. ¿Listo? Entonces, uno tiene un grupo no abeliano discreto, como el A4, que tiene 12, que es de orden 12, básicamente, te dice que tiene dos representaciones unidimensionales y tridimensionales. El punto es, ya para no aburrirlos, utilizando estos grupos donde uno dice, bueno, voy a cargar las familias de los leptones y de los quarks ante estas representaciones, como se hace con el modelo estándar, se pueden obtener predicciones para estas matrices de mezcla y para las masas. ¿Listo? Y en eso va la física del sabor. ¿Una pregunta acerca de materia oscura y física del sabor? ¿No? Listo, pues ya para terminar y de forma súper rápida, les voy a contar algo de lo que yo hago, o de lo que hice cuando hice mi doctorado. Y es, agarras un modelo y extiendes el modelo estándar. Entonces tienes las partículas del modelo estándar, estas, y las cargas de cierta forma ante este grupo nuevo de sabor, ¿no? Representaciones unidimensionales. Agregas nuevas partículas al modelo estándar, estos son neutrinos derechos, nuevos Higgses, básicamente. Y dices, bueno, tienes a una escala donde se produce la masa de los neutrinos, a esta escala, esta A4, este grupo de simetría, se rompe en una Z2. Esta Z2 básicamente dice que la materia oscura es estable, entonces la materia oscura no va a decaer tan rápido y va a haber la deseada reliquia de materia oscura que necesitamos ahora. Entonces se soluciona eso. Y luego sucede el rompimiento espontáneo de la simetría electrodébil, ¿no? El mecanismo de Higgs que les mencionaba, ¿no? Entonces, básicamente es lo que pasa en este modelo. Solucionas masas de los neutrinos, solucionas
abundancia de la materia oscura, tienes un candidato a materia oscura y está en concordancia con el modelo estándar. Pues qué bonito, ¿no? Pues esto es matemáticamente el modelo. Esta es la parte, digamos, del modelo estándar, esta es la parte nueva, de donde se genera las masas de los neutrinos y la materia oscura, y obtiene unas predicciones muy bonitas, ¿no? Y son estos ceros, ¿no? Ceros dentro de una matriz de masas. El punto, para no hacerlo largo, es esto, las gráficas, casi siempre es lo más importante. Y es, todos estos son las regiones permitidas por los experimentos en 2014, y todos estos puntitos son las predicciones de nuestro modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una jerarquía de masas, uno tiene que el mejor valor para este ángulo de mezcla de los neutrinos estaba en concordancia con el modelo. Y lo mismo para los datos del 2018, ¿no? Entonces, desde 2014 al 2018, vean que es la misma escala y los experimentos redujeron el error, ¿no? Este es el mejor dato, estos son los errores de la medida y ven cómo se volvieron chiquitos. Y eso es muy bonito, porque va a pasar esto. Esto es la masa del neutrino más ligero y esto era la probabilidad que yo les decía de que pasara ese neutrino less double beta decay, que era ese decaimiento, ese proceso donde el número de electrones iniciales y el número de electrones finales fuera distinto y tendrías evidencia de neutrinos de Majorana. Entonces, en este modelo, los puntos permitidos son estas lineecitas que están sobre el tope de las bandas permitidas. Y en ese entonces, los datos experimentales que excluían eran estos de arriba. Pero, en el 2018, llegó este señor experimento y dijo, ¿saben qué? Todo esto de aquí para arriba está excluido. Y todos estos puntos de su modelo, ¿saben qué? Están mal. Y todos estos puntos de su modelo, ¿no?, pueden estar mal, están en problema. Y solo sobrevive esta región chiquita. Entonces, el modelo se fue al altar de muertos, básicamente. Y eso es, yo creo que es lo bonito de hacer extensiones, este tipo de extensiones al modelo estándar. Son extensiones que no vas a necesitar la vida de tus hijos para probar que están equivocados. Simplemente con que pasaran del 14 al 18 en 4 años, puedo decir que mi primer paper, que me costó mucho, está ahí, ¿no? Está ahora ahí. Entonces, a eso van mis conclusiones y comentarios finales. Tenemos el modelo estándar, explica de maravilla las interacciones fundamentales de partículas elementales. Sin embargo, sabemos que no es toda la historia. ¿Por qué? Porque los neutrinos tienen masa y porque existe la materia oscura. Y si creemos que la explicación de estos dos fenómenos es a través de nueva física más allá del modelo estándar, te está diciendo hacia dónde tienes que construir cosas nuevas. ¿Listo? Ahora, puedes hacer uso de estos grupos de simetrías, de estas físicas de sabor que te dan patrones de mezcla y predicen de cierta forma las masas de las partículas, y puedes trabajar con ellos en extensiones al modelo estándar que te dan predicciones concretas, y te dan predicciones concretas a cosas que en la actualidad están dando resultados que mejoran cada año con año, y eso puede llevar digamos, a falsear tu modelo, ¿no? Lo cual para mí yo creo que es una de las mejores cosas que puede tener la física, ¿no? Poder proponer extensiones, nuevas teorías que puedan resultar y no que estén ahí para toda la vida y dándote problemas. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí.